Bueno, hemos estado viendo la cuestión de la pintura en general como un fenómeno de estudio para el estructuralismo, pero particularmente el caso de las meninas digamos, en la aproximación Foucaultiana. Ya estuvimos revisando algo al respecto. En la perspectiva también psicoanalítica de Lacan, vimos su aproximación en el seminario 13. Y esta vez quisiera abordar el caso de Derrida, que si bien no tiene una aproximación específica a las meninas, tiene sí una reflexión en torno a la pintura y en particular al marco pictórico. Y me parece que algunos elementos que coloca ahí se pudieran conectar en el caso de las meninas. Derrida nace en 1930 en Algeria, cuando era entonces colonia francesa. Eventualmente se muda a París y es en París donde fallece en el 2004. También da clases en Estados Unidos de manera recurrente, entonces tiene una conexión muy cercana con Estados Unidos y la academia anglosajona. Y en general, digamos que Derrida juega un rol dominante en la discusión intelectual, en las humanidades y en la filosofía, diría yo, como desde los años sobre todo 80 y 90, ¿no? Tiene la propuesta teórica, sobre todo lo que va a llamar la desconstrucción, tiene un rol dominante en muchas discusiones en esos años, ¿no? Y en ese sentido, quizá después de Foucault, Derrida es quien de algún modo ocupa este rol como de filósofo rockstar, ¿no? A pesar de su estilo tan denso, ¿no? y tan complejo, eso no quita pues la posibilidad de que de algún modo se posicione mediáticamente como figura. Ahora, en el caso de Derrida, la relación con la etiqueta estructuralismo es más particular. Hemos visto cómo es que para cada autor la relación con la etiqueta estructuralismo es complicada en mayor o menor medida. Casi para todos está como esta renuencia a llamarse estructuralistas. Eso por un lado, pero por otro lado está también esta otra etiqueta que hemos estado mencionando, la del postestructuralismo, que estaría, digamos, mostrándonos otro aspecto del debate, ¿no? Del debate intelectual en Francia de más o menos la segunda mitad del siglo XX. Porque es una perspectiva que nos habla más, me parece, de la lectura que hacen en la academia anglosajona del debate francés. La etiqueta postestructuralismo tiene origen ahí. Y en ese sentido, digamos que es una etiqueta problemática. Sin embargo, como ya mencionaba, el caso de Derrida es particular en este sentido porque su vínculo con Estados Unidos es más estrecho que otros académicos o filósofos de esta corriente. Foucault había tenido un acercamiento también a la academia anglosajona hacia el final de su vida, pero pues su muerte de algún modo interrumpe esa fase intelectual que podría haber tenido con Estados Unidos. En cambio, Derrida pues tiene una cercanía mucho más extendida y esto permitiría, me parece, como justificar un poquito más la etiqueta de postestructuralismo. Bueno, entonces, si vamos a referir a Derrida como postestructuralista, creo que eso se podría justificar por un par de posiciones que encontramos, digamos, entre líneas en varios de sus textos, cuando aborda sobre todo el problema, como más abiertamente, el problema de la estructura. Esta primera posición la encontramos, por ejemplo, en su famosa conferencia de 1966, que se publica en el 67 y que se titula La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. En esta conferencia está en juego un análisis en general como de los discursos teóricos, particularmente en filosofía en Occidente, a partir del concepto de estructura, ¿no? Y en esa conferencia, muy explícitamente, intenta, digamos, diagnosticar a estas posiciones teórico-discursivas como estructuras teóricas que fundamentan su reflexión conceptual alrededor de un término que se coloca al centro y que fundamenta a los demás,
a pesar de que este mismo término, colocado al centro, no está fundamentado como tal. En la terminología de Derrida esto se le llama un logocentrismo. Por otro lado, digamos, su reserva respecto a un estructuralismo más tradicional tiene que ver con la insistencia del parte de Derrida de un cierto fracaso de toda estructura discursiva. Hay una insistencia y este punto creo que lo vamos a explorar más ahora con el texto sobre la pintura. Derrida va a estar subrayando mucho estos momentos en donde queda claro que algo falla, algo está ausente, hay algún tipo de crack o hendidura en este edificio estructural que entonces requiere de algún tipo de intervención externa que le permita a la estructura seguir funcionando. Y este término va a estar recurrente también en su teoría, la idea del suplemento, como un elemento paradójico, porque como suplemento se reconoce externo y sin embargo, de algún modo, funciona como un síntoma que nos hace reconocer algo de la estructura. Entonces no está meramente afuera, ¿no? Sino que también nos refiere a la propia estructura a la cual suplementa. Y esto nos permite entonces acercarnos al concepto de desconstrucción o deconstrucción que lo ha popularizado tanto, ¿no? Para Derrida, la desconstrucción puede pensarse como un tipo de estrategia de lectura de ciertas estructuras discursivas, particularmente en filosofía, pero no solo ahí, sino también en la lingüística, en el psicoanálisis. Bueno, ¿cómo hace una desconstrucción Derrida? La desconstrucción lo que procura hacer como estrategia de lectura es, de entrada, reconocer la arbitrariedad que tiene la teoría cuando coloca a un concepto en el centro que no se justifica y sin embargo permite la justificación del resto de los demás términos. Entonces hay que leer desconstructivamente este logocentrismo, como él dice, ¿no? La desconstrucción es algo así como desmontar una teoría, pero bajo los mismos términos de la teoría. Simplemente que no se le concede a la teoría su logocentrismo. Entonces es una lectura que busca no criticar desde una posición externa, como decir, yo tengo esta teoría, tú tienes esta otra teoría, y te voy a decir por qué estás equivocado. Tampoco es una metodología, porque tampoco tiene como pasos a seguir muy, muy precisos. No sería tampoco pues la desconstrucción una teoría con sus propios términos referidos de manera sistemática para explicar un fenómeno, sino que es una estrategia de lectura en este ejercicio de interpretación, por decirlo de algún modo, a partir del juego, como una estrategia de lectura. Tiene que ver con esta frustración del logocentrismo teórico. Un segundo aspecto de la desconstrucción es la cuestión del suplemento y la manera en que el suplemento, cuando interviene desde el exterior para echar a andar a la estructura que por sí misma no alcanza, lo va a colocar Derrida al centro de su análisis, por ejemplo en la idea del marco pictórico, como un elemento que parece externo o digamos que marginal, y que sin embargo su intervención es esencial, o al menos en parte es esencial. Entonces le interesa averiguar si acaso no hay algo así como una centralidad negada de parte de este elemento externo o aparentemente marginal, ¿no? Que es la figura del suplemento. Bueno, dejamos de ver a Derrida jugando cricket. Pasamos a el análisis de este libro, La verdad en pintura. Es un poquito más de una década después de las discusiones que estuvimos revisando de 1966 en torno a las meninas, ¿no? En el caso de Foucault y de Lacan. Bueno, la lectura comienza con una breve advertencia de 2-3 páginas que se presenta a modo de resumen del libro. Yo diría, aunque no es una sugerencia que hace Derrida, casi que pudiera haberla dicho, yo diría que la advertencia es algo así como la ficha de la pintura, ¿no? Ya ven que cuando uno camina por un museo, ve una pintura, al lado tiene como una ficha, ¿no? De su descripción general. Y lo menciono también porque, como vamos a ver, en general la estructura del libro alude mucho desde su forma misma a la
figura del cuadro y del marco pictórico y de la pintura. Por ejemplo, después de la advertencia viene otro apartado que se llama passe-partout, algo así. Podría traducirse como encuadre o como llave maestra. Va a referir un poco a este doble sentido del término. Pero particularmente ya leyendo ese apartado, de lo que se trata en realidad es de darle un poco de contexto al título, La verdad en pintura. Porque esa expresión no la inventa Derrida, sino que la toma de una carta que Cézanne, este famoso pintor impresionista francés, le escribe a Émile Bernard. La cita completa en la carta, bueno, un fragmento más amplio de la carta, de donde viene esta frase, dice como sigue, ¿no? Le debo la verdad en pintura y se la diré. Básicamente lo que se pregunta Derrida ahí es, ¿qué quiere decir Cézanne con eso de que le debo la verdad en pintura y se la diré? Particularmente, ¿qué quiere decir con la verdad en pintura, ¿no? Y bajo esa pregunta se aproxima a partir de algunas hipótesis. ¿Qué relación hay entre la verdad y la pintura? Y cómo sería algo así como la verdad en pintura, de que la va a retratar, o que es la verdad sobre la pintura. Entonces empieza como a explorar diferentes interpretaciones. Y después de este apartado un poco introductorio, comienza con los 4 capítulos del libro. El primero se llama Paragon y es un término que ahorita abordaremos, ¿no? Pero en esa página inicial del capítulo 1 nos pone el contexto más inmediato de este apartado del libro, porque nos dice que son, esta es una cita textual, fragmentos desprendidos y dice entre corchetes desencuadrados de una exposición en curso. Y en el subapartado 1 de ese capítulo Paragon nos agrega todavía un poquito más de contexto, porque justamente este subapartado que se llama Lemas explica que se trata de un curso de historia de la filosofía del arte. Y concretamente le interesa preguntarse como qué tipo de concepción del arte se tendría desde la filosofía del arte, por un lado, y desde la historia del arte, por el otro, como, digamos, problematiza esa relación entre la historia del arte y la filosofía del arte, el devenir histórico del arte contrastado con la esencia ahistórica del arte, ¿no? La naturaleza del arte, como ese juego ahí entre el digamos, como lo eterno y lo cambiante, por decirlo de algún modo, que hay en el arte, va a estar problematizado en esas primeras páginas. Y concretamente reconoce como figuras clave, sobre todo en la filosofía moderna, para abordar este problema, a Hegel, a Heidegger y a Kant. Se detiene particularmente en el caso como en el contraste entre Hegel, sus lecciones de estética, y el caso de Heidegger, su conferencia de el origen de la obra de arte. Y al final refiere a Kant, particularmente su crítica del juicio, como filósofos que han estado, para usar el término que el propio Derrida refiere ahí, enmarcando el debate del arte en cierto discurso filosófico. Justamente en esa como reflexión más general es donde entra el apartado 2 del capítulo 1, que se llama el Paragon. Se dedica a comentar la crítica del juicio, que es la tercera crítica kantiana. Acuérdense que es la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica y la crítica del juicio, ya digamos como hacia el final de su trayectoria filosófica, en donde intenta preguntarse cómo podemos darle un fundamento filosófico a este momento en donde sabemos reconocer lo bello. Y en particular, ¿qué rol juega el adorno en una obra de arte? Como este acompañamiento ornamental que tienen ciertas obras de arte. Entre ellas el marco pictórico. Lo menciona el propio Kant, lo problematiza, vamos a hablar de eso, y usa el término griego paragon, que podría ser pensado como ornamento. En el apartado 3 se llama el sin del corte puro. Se detiene en este término el sin
porque es un término que utiliza Kant para hablar de el juicio de lo bello. Particularmente en el caso del juicio de lo bello natural, le interesa esta expresión que aparece constante en Crítica del Juicio, de que el juicio de lo bello tiene que ver con esta experiencia de un objeto con un sentido de finalidad pero sin fin. O lo bello aparece cuando tenemos esta experiencia de una finalidad sin fin. ¿Cómo podemos entender ese sin? Tiene que ver con un corte, con algo que se interrumpe, ¿no? Entonces también por eso el título. El apartado 4 se llama Lo colosal porque aborda el otro aspecto de la crítica del juicio en Kant, que es no lo bello, sino lo sublime. Y la relación entre lo sublime y lo colosal, y por otro, la relación entre lo colosal y la columna. Hay como un guiño ahí, y ahorita vamos a ver cómo es que se conecta con el apartado 2, ¿no? Porque justamente va a hablar de la columna como un parergon. Noten también que hay otro guiño al marco pictórico en el hecho de que son 4 apartados otra vez, ¿no? O sea, esto no es coincidencia, siempre juega con esta idea del 4. El capítulo 2 es una reflexión en torno al término del rasgo o del trazo, a propósito del dibujo, particularmente el dibujo autobiográfico, en el caso de un artista italiano que se llama Valerio Adami y su serie que se llama El viaje del dibujo. El capítulo 3 se llama Orlas y se detiene en un artista francés, Gerard Titus Carmel o algo así, su serie que se llama The Pocket Size Tlingit Coffin. Y en el caso de esta serie le interesa particularmente el rol que juega la firma, qué estatus tiene la firma en relación con la obra. Y el último capítulo, Restituciones de la verdad en pintura, regresa digamos, al tema heideggeriano, ¿no? Del origen de la obra de arte, que ya estaba desde el primer capítulo, y particularmente las reflexiones sobre las pinturas de Van Gogh y estos como famosos zapatos que pinta Van Gogh. No solamente los comentarios de Heidegger, sino también otro crítico, me parece que es norteamericano, que se apellida Shapiro, que comenta a Heidegger y comenta a Van Gogh. Entonces un poco hace un análisis comparativo a propósito de Van Gogh. Bueno, entonces como les decía, todo el capítulo 1, o casi todo, particularmente el apartado 2 del capítulo 1, se detiene en la crítica del juicio, que es un libro que aparece en 1790 de Immanuel Kant, y que intenta darle un tipo de fundamento filosófico al concepto del juicio en general y el juicio estético en particular. Ahora, el mero término juicio ya presenta algunas dificultades, como diría el propio Kant. Es un término un poco fronterizo y ese tipo de situaciones le gustaban mucho a Derrida, ¿no? Cuando no queda claro de qué lado está, que tiene un poquito de dos, o sea, que se queda como a medio camino. Ese tipo de fenómenos son de particular interés para Derrida. Entonces, cuando, por ejemplo, Kant habla de una articulación mediada entre el entendimiento y la razón, es particularmente subrayado por la lectura de Derrida. Es una facultad de conocer porque la razón lo permite. La estructura de la razón, que es desde la primera crítica, digamos la reflexión filosófica que introduce Kant, es una facultad, por lo tanto, que tiene que ver con la estructura subjetiva, ¿no? Con el llamado sujeto trascendental, compartida por todos los seres humanos. Según el argumento kantiano, todos tenemos la misma estructura subjetiva, independientemente de la época o cultura que habitemos, ¿no? Digamos, las facultades de la razón son las mismas, y nosotros, por lo tanto, universalmente tendríamos la posibilidad de establecer juicios, por ejemplo, el juicio estético. Sin embargo, esta facultad de conocer es paradójica porque no nos dice nada del objeto. Entonces es una facultad de conocer que se queda un poco a medias, es como un conocer vacío. Es un conocimiento sin concepto del objeto. Y eso mismo, el hecho de que es una facultad de conocer universalmente compartida, pero que no nos puede decir nada del objeto, ofrece una gran dificultad, como dice el propio Kant al inicio de su crítica,
para darle fundamentos o principios a priori, ¿no? O sea, cuáles son como, independientemente de tal o cual juicio, la capacidad o la facultad de hacer juicios, qué tipo de principios tiene. Es el hecho de que sea este tipo de conocimiento vacío, por decirlo de algún modo, complica el fundamento filosófico. Para entender un poquito mejor este punto, Derrida pasa a la cuestión del juicio estético, que incluso en el propio análisis de Kant es un tipo de juicio privilegiado. Y bueno, para empezar, Derrida nos aclara que la crítica del juicio, la tercera crítica kantiana, no es exactamente una estética, al menos no en el sentido que suele darse el término en filosofía, porque curiosamente, a pesar de que la crítica del juicio hable de lo bello, hable del juicio estético que podemos hacer de lo bello, Kant va a ser muy claro, muy explícito al decirnos que no somos capaces nunca de establecer un concepto de lo bello. No hay definiciones. Incluso las definiciones que se pueden dar las va a ir como desmontando. A veces se dice que lo bello es lo que tiene una buena proporción, pero nos damos cuenta que en muchas experiencias de lo bello, digamos que esa buena proporción no funciona. Tiene que haber armonía, pero luego experimentamos lo bello en cosas que no son armoniosas. Y así se va como, digamos, criticando todas las diferentes, bueno, no todas, pero algunas definiciones de lo bello, ¿no? Justamente para concluir que no hay capacidad de producir un concepto de lo bello. Lo que le interesa a Kant es más bien las condiciones de posibilidad que tenemos para establecer, condiciones formales de posibilidad que tenemos para establecer un juicio estético. Es decir, cómo tendría que estar formalmente estructurada la razón como para que seamos capaces de tener una facultad de establecer un juicio estético. En toda la crítica del juicio no da una sola definición de lo bello, pero sabe que tenemos experiencias con lo bello, entonces le interesa saber por qué. ¿Por qué tenemos experiencias con lo bello? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que lo permiten? Y en particular se detiene en la idea del gusto como una facultad que se tiene, voy a decirlo más impersonal, de complacerse en lo bello por un tipo específico de contemplación de la cual somos capaces. Y es una contemplación otra vez con la idea del sin. Es una contemplación sin interés, es decir, sin fin. Contemplamos un objeto sin querer usarlo para algo. Y una contemplación sin concepto, es decir, contemplamos un objeto sin darle una definición objetiva. Cuando justamente somos capaces de suspender el interés y el concepto, se vuelve posible. Son las condiciones de posibilidad para el juicio estético de lo bello. Ahora, vamos a entrarle a la cuestión del parergon. ¿Qué es esto del parergon o los parerga en plural? Y es un término griego, ya decía, que podemos traducir como ornamento, pero que lo introduce a propósito de la crítica del juicio, porque justamente en la analítica de lo bello, particularmente en el parágrafo 14, se menciona. Dice, incluso los llamados ornamentos, ahí viene la palabra que utiliza Kant en alemán, sierate, pero además agrega entre paréntesis la palabra griega parerga. Incluso los llamados ornamentos, parerga, es decir, lo que no pertenece intrínsecamente a la presentación total del objeto como parte integrante, sino solamente como aditivo exterior, la idea del suplemento, y aumenta el placer del gusto, lo hacen, sin embargo, solo mediante su forma. Los ornamentos aumentan el gusto solo mediante su forma. 2 puntos. Como los marcos de los cuadros, los vestidos de las estatuas o las columnas en torno a los edificios suntuosos. Ahorita veremos estos 3 ejemplos por separado, pero así en este contexto los pone Kant y continúa. Pero si el ornamento mismo no consiste en la forma bella, si es como el marco dorado simplemente aplicado para provocar por su atractivo a nuestro asentimiento, se lo llama entonces ornato, Schmuck, dice en alemán, ¿no? Y daña, no aumenta, sino daña la belleza auténtica. Derrida pues se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estatus del parergon en singular
justamente a propósito de este comentario que hace Kant en la crítica del juicio, ¿no? Y lo dice así en la página 65 de Derrida: un parergon se ubica contra, al lado y además del ergón. Para es al lado de, ergón es el trabajo. Entonces se ubica contra, al lado y además del ergón, del trabajo hecho, del hecho, de la obra. Pero no es ajeno, afecta el interior de la operación y coopera, por ejemplo, el interior de la operación de la experiencia de lo bello, ¿no? Y coopera con él, por ejemplo, aumentando el placer desde cierto afuera, ni simplemente afuera, ni simplemente adentro. Otra vez el estatus fronterizo, por decirlo de algún modo, del parergon. Pero hay una segunda mención que Kant tiene del término parerga, y es en una publicación que tiene 3 años después de la crítica al juicio, pero particularmente en la segunda edición. El libro se llama La religión en los límites de la simple razón, y en la segunda edición, cosa curiosa, ¿no? Pues es un agregado, ¿no? Otra vez la cuestión de si esto es esencial o es accidental, ¿no? El agregado, la nota, ¿no? Etcétera. Pero en esta nota de la segunda edición, Kant aborda bueno, en general en el libro, el problema de la religión, pero particularmente aquí, ¿qué nos dice de la religión? El hecho de que exista en la teología la que llaman la gracia divina, los milagros y los misterios religiosos: gracia, milagros, misterios. Dice Kant, se trata en estos 3 casos de alguna manera de los parerga de la religión, o sea, los ornamentos de la religión, en los límites de la razón pura. No son partes integrantes, pero limitan con ella. Sin embargo, Derrida se pregunta cuál es de nuevo, ¿no?, el estatuto de este margen y qué nos dice de la religión. O sea, qué nos dice de la religión el hecho de que exista la gracia, exista el milagro o exista los misterios, ¿no? Porque el propio Kant, en otras partes, pues, reconoce un poco como el apoyo de estos elementos hacia la religión. O sea, permiten un poco como ayudar a la religión el hecho de que exista la gracia, los milagros y los misterios. Entonces viene ahí el estatus un poco curioso, porque es externo, pero al mismo tiempo colabora con lo, entre comillas, interno. Y en la 67 Derrida dice: el parergon inscribe algo que se agrega, exterior al campo propio. Dice entre paréntesis, aquí de lo que se trata es de la razón pura y de la religión en los límites de la simple razón, como dice el título, pero cuya exterioridad de estos parergon o parerga, cuya exterioridad trascendente no viene a jugar, a lindar con, rozar, frotar, estrecharse contra el límite mismo e intervenir en el adentro, sino en la medida en que el adentro falta. O sea, tiene que haber algo que falle en la religión como para que requiera auxilio, por decirlo de algún modo, ¿no? Algo falta en la religión, en los límites de la simple razón, como para que sea necesario los parerga de la gracia, el milagro y el misterio. Carece de algo la religión, carece de sí. O sea, la religión no es suficientemente religión porque requiere de algo externo para apoyarse en ella, ¿no? Entonces, otra vez el problema, pues, bastante sugerente para la perspectiva desconstructiva de lo externo que de algún modo nos da pistas de lo interno. Ahora, vamos a desglosar, como el Derrida mismo lo hace, los ejemplos que pone Kant en la crítica del juicio para hablar del parergon. El primero que aborda Derrida es el de los vestidos de las estatuas. Curiosamente, el ejemplo que trata es una pintura, no tanto una estatua. Mejor decidió una pintura de Lucas Cranach el Viejo, de 1533, que se llama Lucrecia. Entonces aparece el personaje con una muy transparente como tela que está ahí frente a sus genitales,
Y se pregunta, pues, o sea, cuál es la razón de ser de esa tela, ¿no? No nos oculta nada, ¿no? Pero bueno, en un sentido más general, el hecho de ponerle ropa o vestimenta a una estatua eh, es el ejemplo que da Kant respecto al el Parergon. Sin embargo, aquí lo entrecruza con el comentario que hacía sobre la religión en los límites de la simple razón y el comentario que hacía respecto a lo que falta en la obra, en el ergón, para que sea necesario un parergón, ¿no? Entonces dice, si todo parergón solo se agrega, lo hemos verificado en la religión, o sea, el libro de Kant, gracias a una falta interior en el sistema en el que se agrega, ¿qué es lo que falta en la representación de un cuerpo para que el vestido venga a suplirla? O sea, ¿qué falta en el cuerpo de la estatua como para que sea necesario un vestido que supla, ojo con la palabra, ¿no? El suplemento. El suplemento que es externo, ¿qué nos dice respecto a una ausencia en lo interno? Entonces lo plantea como pregunta, ¿no? Y el segundo ejemplo igual, lo formula a partir de ciertas preguntas. Acuérdense que eran, en el caso de Kant, un parergon podría ser las columnas en torno a los edificios suntuosos. Va a ilustrar un poco eso Derrida con este dibujo del criptopórtico de Antonio Fantuzzi. No lo comenta en realidad, nada más lo pone. Y se pregunta a propósito de, no tanto de este dibujo, sino en general, como las columnas que son externas al edificio, ¿no? Y que se colocan como ornamento. Se pregunta Derrida, ¿por qué la columna sería exterior al edificio? ¿De dónde proviene aquí el criterio, el órgano crítico, el organón de discernimiento? Estas preguntas están criticando a Kant, o sea, se las está dirigiendo a Kant. O sea, ¿por qué dices, Kant, que una columna sería externa al edificio? O sea, la podemos ver en la fachada, ¿no? Pero ¿por qué podemos decir que es externa? O sea, ¿cuál es el criterio que tienes en consideración para ponerla como ejemplo de algo externo que además es ornamento, ¿no? O sea, ¿qué estatus tiene el concepto de ornamento cuando hablamos de las columnas de un edificio? O sea, ese es un poco como el cuestionamiento derridiano hacia Kant. ¿Qué tipo de criterio tenemos o de órgano crítico, organón del discernimiento al momento de colocarlo como ejemplo de ornamento y por lo tanto de exterioridad? Y el tercer ejemplo, que en realidad fue el primero de Kant, pero lo deja hasta el final porque pues es en el que se va a detener, es el de los marcos para cuadros de pintura. Y dice en este sentido que los parerga tienen un espesor, sobre todo en el caso del marco, una superficie que los separa a estos parerga, no solo como querría Kant del adentro integral, o sea, de la pintura, del cuerpo del ergón, sino también del afuera, lo que está fuera de la pintura, de la pared en la cual el cuadro está colgado, por ejemplo, pero luego, progresivamente, de todo el campo de inscripción histórica, económica, política. Es decir, el hecho de que exista un marco permite como trazar esa frontera entre el adentro y el afuera, ¿no? Que sin el marco estaría quizá más abierta, ¿no? O más difusa, no sé. Hay un espesor que se introduce entre la pintura y su exterioridad a partir del margen que introduce el marco. Irónicamente es la ilustración que pone, se llama cartela de adorno con óvalo vacío, pues lo ven, o sea, como este espesor, ¿no? del que habla, pues es tan amplio que se vuelve en general la obra, ¿no? Y en el centro tenemos este óvalo vacío, como ironía, ¿no? De esta supuesta marginalidad del marco. Bueno, entonces esto lo retoma finalmente Derrida para preguntarse por el estatus del parergon respecto al ergón. Si es un ornamento que tiene una forma bella, como decía el propio Kant, nos permite reconocer cómo es que interviene esencialmente, son palabras de Derrida, en el juicio del gusto. Las palabras de Kant eran, aumenta el placer, el ornamento con forma bella, distinto del ornato que por su carácter atractivo se vuelve perjudicial
daña, ¿se acuerdan que era la palabra, no? Perjudica, como dice Derrida, a la obra de arte. Y ahí viene un análisis interesante porque el ejemplo que pone Kant de un ornato que daña a la obra artística es el del marco dorado. Y le llama la atención a Derrida que es porque es dorado que perjudica o daña. Entonces hay un contraste implícito que lo va a leer aparte con un diálogo con Heidegger y digamos como las presuposiciones metafísicas que solemos tener cuando analizamos las obras de arte, porque aquí lo que se presupone implícitamente en Kant es una distinción, dice Derrida, del largo aliento en la historia de la filosofía entre la forma y la materia, de origen aristotélico. En este tipo de binomios, uno de ellos siempre se coloca al centro, ¿no? Como hemos estado viendo con esta idea del logocentrismo. Entonces, en Occidente, desde Aristóteles, la forma siempre es más, de algún modo, como es superior a la materia, ¿no? Y este tipo de presuposición metafísica se inicia con Aristóteles, se trabaja en todo el medievo y se cuela hasta la modernidad en Kant y en su teoría del juicio estético, porque justamente su presuposición para establecer este órgano de discernimiento, como decía, parafraseando al propio Derrida, es el hecho de que la forma es superior a la materia. Entonces, si tiene una forma bella, ayuda. Si tiene una, entre comillas, materia atractiva, no usa la palabra materia, pero de algún modo Derrida lo descubre como la clave teórica un poco implícita, perjudica la obra. ¿Y qué debe hacer la deconstrucción con el marco? Dice claramente Derrida que la desconstrucción no debe ni reenmarcar ni soñar con la ausencia pura y simple de marco. No se trata de cambiar al marco o quitar al marco. Estos dos gestos aparentemente contradictorios son los mismos y sistemáticamente indisociables de lo que se desconstruye aquí. ¿Por qué sería lo mismo reenmarcar o en todo caso quitar el marco? Sería lo mismo porque ambos dejan fuera el análisis del suplemento. O sea, ¿qué carácter suplementario tiene el marco que se haya decidido para la pintura? ¿Por qué se decidió ese marco? Esa pregunta importa más que quitar el marco o cambiar de marco. Los dos gestos aparentemente contradictorios son los mismos porque no analizan el carácter suplementario de los marcos considerados para tal o cual pintura. Quiero aprovechar esta última parte de la clase para conectar a Derrida con las discusiones que hemos tenido de Foucault y Lacan respecto a las meninas. Como hemos estado viendo, digamos que más que interesarnos por lo que podemos aprender de la pintura a propósito de estos teóricos, sería más importante para esta clase preguntarnos qué podemos aprender de sus posiciones teóricas al verlos comentar sobre las meninas. Ahora, Derrida, como ya decía, no tiene un comentario sobre las meninas que yo sepa, pero en todo caso, creo que los elementos que nos coloca acá en La verdad en pintura y particularmente esta idea del parergon o en todo caso más concretamente el marco pictórico nos ofrecen como sugerencias. Entonces quiero explorar algunas de estas sugerencias. De entrada, como incluso el propio Foucault y Lacan, con sus propias palabras y bajo sus propios objetivos teóricos, comentaban, la pintura resulta muy sugerente en la medida en que uno adquiere conciencia de cierto marco, ¿no? De cierta como frontera de la representación por una serie de elementos que están colocados al interior de la representación. De algún modo el marco queda desbordado cuando nos sumergimos a la representación. Queda desbordado por las miradas, por ejemplo, ¿no? O sea, las miradas pareciera que se salen de la pintura, ¿no? Y por lo tanto se desenmarcan o se desbordan del límite del marco, porque pareciera que apuntan hacia la afuera del marco. El espejo hace lo mismo, ¿no? Los comentarios sobre el espejo eran constantes en Foucault y Lacan,
el espejo que está al fondo, que nos refiere a algo que no está exactamente de manera directa en la representación, sino como mero reflejo, que serían los reyes. También la puerta entreabierta que está al fondo, que nos, no, un poco más indirectamente, pero nos sugiere algo que está fuera de la sala y que vemos parcialmente, apenas a las espaldas del personaje que está al fondo. Y finalmente la luz de la ventana, que era tan privilegiada por el análisis de Foucault, que interviene desde un exterior, no vemos ni siquiera la ventana, pero la suponemos por su flujo de luz que entra de derecha a izquierda desde nuestra perspectiva y que permite la iluminación de la escena. Entonces, de algún modo externo a la escena, pero esencial en su intervención, porque sin ella, diríamos, no habría escena. Por otra parte, nos podríamos preguntar cuál es el marco de las meninas, ¿no? No hemos hablado de eso. Ya con todos los comentarios que hemos hecho, hemos estado hablando de la pintura, pero no del marco de la pintura, ¿no? Les traje esta imagen que encontré en internet. Es una fotografía de 1977 y es de este almacén que tiene el Museo del Prado de diferentes marcos pictóricos. Como ya había dicho, me parece, Las Meninas de Diego Velázquez está en el Museo del Prado, en Madrid. Este es el marco de Las Meninas. Para empezar, vemos su austeridad, ¿no? O sea, no es este marco dorado que, como decía Kant, por su atractivo y por impactar en nuestro sentimiento, pareciera que daña la obra. Es más bien un marco que un poco pasa a un segundo plano, ¿no? O sea, no quiere distraer demasiado, ¿no? Es un marco austero. Además, encontré también el dato en internet de su historia, ¿no? O sea, el marco llegó al Museo del Prado el 29 de junio de 1928, ya tenía casi un siglo, me parece, la pintura en el museo. No sé qué marco tuvo antes, no encontré ese dato, pero el marco que tiene ahora pues ya va a cumplir 100 años. Sería interesante averiguar si hay algo así como un festejo desde el centenario del marco, cosa que a Derrida le fascinaría, ¿no? Pero el marco sabemos que, porque hay ese dato de archivo en el museo, costó 2.900 pesetas, que pues llama la atención porque pues no es mucho dinero. No solamente en su diseño es austero, sino de algún modo también en su costo de mercado, ¿no? En este como tipo de factura que está en el archivo del Museo del Prado, se anotó pues cuando lo entregaron que es un marco negro rizado en madera de 318 por 276 metros, bueno, centímetros sería, ¿no? Como poquito más de 3 metros por poquito menos de 3 metros. Y se entrega por parte de la firma o la empresa que se llamaba entonces Hijos de José Cano, que son restauradores de arte. Pero también podríamos, digamos, como desde las sugerencias que tiene la lectura de Derrida, podríamos pensar en el afuera del marco, particularmente lo que podríamos llamar como la puesta en escena museística, donde se coloca las meninas dentro del museo. Encontré estas imágenes, ¿no? Que nos muestran entonces que el marco ha tenido sus desplazamientos. Ahora está en la sala 12. Las 3 imágenes de abajo son de la sala 12. La que está al inicio es cuando apenas la estaban pasando, después de haberlo restaurado, porque hubo una restauración que hicieron, como entre los 70s y 80s, de la pintura, y luego la colocaron en la sala 12. Pero las de arriba tienen otros lugares en el museo. Incluso noten en la primera imagen, se supone que era una sola sala para una sola pintura, por lo que entendí en internet. Luego ya viene en la segunda como acompañada de otras, pero no es el mismo lugar. Y la tercera, que también entiendo que es diferente. No hay mucha información, la verdad, entonces me costó un poco de trabajo como saber exactamente en dónde estaba y cuándo cambiaron de salas. Pero incluso en la propia sala 12, por lo menos en internet, llegué a identificar 2 tipos distintos de tapices. Las 2 primeras imágenes tienen el mismo tapiz, que es así como dorado, ¿no? Hablando del color dorado que analiza Kant. Pareciera entonces que el Museo del Prado coincide con Kant en un momento,
porque creo que es hacia los años 90 que cambian de tapiz por este tapiz como más verde olivo, que pareciera como menos invasivo, digamos, que el tapiz dorado. No estoy seguro si la primera foto, la de arriba a la izquierda, también sea dorado, porque la foto es sepia, entonces no estoy seguro si esa como tela que tiene al fondo era dorada o no, pero parece, ¿no? Pareciera que sí. Y entonces podemos, a partir de esta historia del marco en el museo, podemos pensar un poco derridianamente qué tipo de rol tiene, por ejemplo, el juego de luces. Por ejemplo, la tercera, la de arriba a la derecha, hay algunas salas que dejan entrar luz natural. Y a diferencia de la de justo abajo, ¿no? Abajo a la derecha, que juega bastante, sobre todo en la noche, no en la noche pues, pero sí con un cambio de juego de luces, con la luz artificial. Entonces, ¿qué tipo de intervención tiene la luz respecto a nuestro juicio de lo bello, como diríamos kantianamente? Este parergon, o más bien podríamos mencionarlo como parergon a la luz, que está fuera del marco y fuera de la representación. Incluso llegué a leer que algunas como decisiones en este sentido tenían que ver también con un intento de como de jugar con la puesta en escena de la representación, o sea, como dejar entrar la luz natural por como en la misma dirección en que está entrando la luz natural en la pintura. Creo que en algunas salas se llegó a jugar también con un espejo, creo que había un espejo como al otro lado de la sala, entonces también un poco como está guiño irónico, que creo que quisieron hacer en algún punto, ¿no? Respecto al espejo que está al fondo de la pintura y que muestra a los reyes. Entonces, noten pues que son decisiones como no arbitrarias, ¿no? Sino que están orientadas alrededor del ergón, ¿no? De la pintura, de la obra. Entonces, kantiana derridianamente, podemos preguntarnos cuál es el estatus, ¿no? De estos elementos. Son ornamentos como, digamos, que estorban o que son prescindibles o que son esenciales, como que no queda muy claro, ¿no? Esta ambigüedad me parece que es derridianamente sugerente. Y finalmente los tapices, ¿no? Que ya mencionaba, desde telas hasta colores, o sea, texturas, colores, diseños como un poquito más específicos de líneas y cosas por el estilo, que han estado acompañando históricamente a las meninas en diferentes momentos del museo. Y juega también con esta idea de la puesta en abismo que le gusta tanto a Derrida. Es un término que va a aparecer constantemente en La verdad en pintura. Es una puesta en abismo en la medida en que, bueno, por un lado, es una pintura sobre alguien pintando, y ese alguien pues es Diego Velázquez mismo. Entonces juega como con esta estructura como medio de muñeca rusa o matrioshka, ¿no? Una pintura dentro de una pintura. Pero no solo eso, ¿no? No solamente el pintor pintado que está en juego, sino también el marco del espejo donde se muestran los reyes, que fue tan comentado. Lacan decía que era parecido a una pantalla de televisión, ¿se acuerdan? Y además de eso, pues un poco más como difusamente o oscuramente estarían los marcos de las pinturas colgadas en la sala, ¿no? Que están ahí también perfectamente observables, ¿no? Entonces hay no solamente una pintura adentro de la pintura, sino una serie de marcos, tanto del espejo como de las pinturas, adentro de la pintura, ¿no? Por otra parte, hay un dato curioso también a propósito de esa cruz que tiene en el pecho Velázquez, y me parece que es un problema también bastante derridiano. En términos más de su vocabulario, es este trazo de una insignia de la cruz en el pecho. Es muy muy probable que no la haya pintado Velázquez, sino que haya sido pintada póstumamente por orden del rey Felipe IV. Digamos que a modo de homenaje le pone esta cruz, que es la llamada cruz de la Orden de Santiago, que es una orden religiosa como muy admirada por Diego Velázquez y que siempre aspiró como a pertenecer a ella. Entonces es algo así como una inscripción, ¿no? En el doble sentido del término, porque está como
trazo que se coloca encima de su pecho en la pintura, pero también se inscribe simbólicamente a Velázquez en la orden como modo de homenaje póstumo. Pero además de esto es un trazo que podríamos decir que es post-autoral, ¿no? O sea, ya Velázquez estaba muerto, entonces no lo pintó él. Y en ese mismo sentido podríamos preguntar de nuevo, ¿no? O sea, ¿esto es esencial a la obra? O en todo caso es perjudicial, es algo así como un vandalismo, vandalismo real. O sea, si tenemos como un sentido muy sagrado del autor, cualquier tipo de intervención no decidida por el autor pareciera más vandalismo que homenaje, ¿no? Entonces uno se podría preguntar cosas como esa a propósito de este trazo, ¿no? A propósito del título, creo que habría una última observación derridiana interesante. Incluso en la página 35 de La verdad en pintura sugiere como el carácter problemático, por decirlo de algún modo, que tiene el título en relación con la obra, ¿no? Se pregunta Derrida, ¿qué pasa cuando se intitula una obra de arte? ¿Cuál es el topos, o sea, el lugar del título? ¿Tiene lugar y dónde en lo que a la obra se refiere? ¿En el borde, fuera de borda, en el reborde interno, etcétera, ¿no? O sea, ¿dónde está el título en relación con la obra, ¿no? ¿Cuál es el estatus que tiene el título en relación con la obra? Y Las Meninas tienen una historia interesante en ese sentido, porque en realidad ha tenido varios títulos. Se pintó en 1656 y no se tiene registro de que se haya pintado con un título en mente. De ese año hasta el 66 no hay registro de títulos. Entonces uno volvería a preguntarse, ¿no? Entonces eso sugiere como un carácter no esencial del título o qué está pasando. Es hasta el 66 que el inventario de la realeza anota a la pintura como retrato de la señora emperatriz. Entonces no habla de las meninas, habla de la infanta Margarita. Acuérdense que las meninas son las acompañantes de la infanta, ¿no? Y aquí en el título pues refiere a la señora emperatriz, es decir, a Margarita, que tanto Foucault como Lacan colocaban como la figura central de la pintura, no solo como espacialmente, sino incluso como en términos de atención. En el inventario real, unas décadas después, en 1734, la pintura aparece registrada como la familia del señor rey Felipe IV. Entonces cambia otra vez como el estatus del título, ¿no? No refiere a la emperatriz, no refiere a las meninas, sino nos refiere un poco indirectamente a la emperatriz, pero a modo de la familia del señor rey Felipe IV. Entonces también está la mención del rey un poco subrayado, ¿no? Pasa al Museo del Prado y en 1843 Pedro de Madrazo intitula a la pintura tal como se conoce hoy, le llama Las Meninas, y la referencia es hacia una descripción que hace Antonio Palomino, que era un pintor que la describe como dos damitas acompañan a la infanta niña, es decir, a Margarita, dos meninas. Entonces, en ese sentido, vemos cómo es que el cambio de título también es un cambio respecto al referente o al carácter indicial que tiene el título, ¿no? O sea, el signo indicial es el que indica algo en el espacio, por ejemplo. En el espacio pictórico está la emperatriz o está la familia, además de Felipe IV, o las meninas. Y este tipo de carácter indicial va desplazándose en la medida en que se va rebautizando a la pintura. Y no solo eso, sino en la medida también en que se van transformando como diferentes épocas, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, hay cambios temporales, pero también cambios espaciales, se pasa del Palacio Real al Museo del Prado, y en ese sentido también funciona como pretexto para un nuevo cambio de título, pero también cambios documentales, o sea, no es lo mismo anotarlo en un inventario real que en un catálogo museístico. Entonces ahí el estatus del título también tiene un cambio de lugar, ¿no? Lugar documental, lugar espacial o lugar temporal, por decirlo un poco metafóricamente. El locus o el topos del título también tiene que ver con el locus o el topos del
la pintura misma. Y hasta aquí la lectura derridiana que yo sugeriría de las meninas. Entonces con esta también análisis de la pintura en general como parte de la unidad 3 del curso.